no la compra nadie. Cuando la queríamos vender con mi hermana, la doctora Quinn, cuando la queríamos vender nadie la compraba. Bueno, le quedó la Ponderosa. Va a durar 100 años, pero en manos de nosotros. El taller está aparte, pero en el mismo terreno. Y yo en aquella época, cuando logramos sacar la escoria, que vivía con Antonio, Antonio era mi padre, cuando logramos sacar la escoria, yo tenía miedo que las ratas vuelvan e intenten usurparla. Entonces, bueno, como mi hermana en esa época no tenía demasiadas ganas por recuerdo, bueno, la psicología es muy compleja y sobre todo en las mujeres. No tenía ganas por recuerdos y demás de mudarse a la casa. Entonces la casa quedó vacía y yo siempre, permanentemente, estaba yendo, viniendo, pasando. De hecho, tenía el tallercito, que era mi taller de infancia, que era un reducto, que me dio mi padre justamente para que no esté acá tocando sus cosas. Que de hecho no quedó nada porque su ex concubina se llevó todo. Hasta menos la basura se llevaron. Ambas situaciones pasó lo mismo. Pero bueno, hay un dicho que dice, tratá que las cosas te pasen una vez, porque si te pasa una, te va a pasar dos, te pasa dos, te pasa tres. El error fue mío. Pero bueno, volviendo al tema. Fueron 2 años y 2 años y medio que acá tuve un amigo trabajando, sin prácticamente pedirle nada. Y digo prácticamente porque obviamente no le gustaba que sea gratis. Y nada, habíamos puesto un número tácito, ficticio, bueno. Pero nunca pagó una factura de luz, nunca pagó un alumbrado, barrio y limpieza, nunca pagó una factura de agua, nunca nada, nada. Él entraba, hacía lo suyo, se daba el gusto de decir que tenía un taller y listo. Bueno, después, con el paso del tiempo, parece que pegó, no, parece no, pegó un galpón importante, grande, y bueno, acá decidió irse. Yo paso permanentemente por acá. Me había agarrado con unos días trabajando en algunas zonas que no me quedaba de paso, pero estábamos comunicados permanentemente. Y un día decidí entrar y veo que no están las herramientas de él, que faltan algunos repuestos. Había cajones con repuestos nuevos que eran de él, pero algunos no. Y bueno, nada, empecé a sospechar y a dejar que pase el tiempo. Hasta que un día me tuvo que decir, no, amigo, conseguí un galpón, así, así. Bueno, perfecto, me hubiese gustado que me avises. Nada, vine como si nada, pensando que iba a encontrar mis herramientas, dado que había bastante plata. Yo le calculaba 500 pesos en herramientas, pero cuando empecé a hacer el listado, me di cuenta que me quedé recorto porque me empezaron a aparecer cosas que había traído y me había olvidado que las había traído, porque bueno, nada, yo si me las hubiesen devuelto rotas no me hubiese quejado, porque si bien yo no las presté, pero sí autoricé a que las usen. Bueno, nada, se fueron las herramientas. Y ya la suma de todas las cosas me rompió un poco las pelotas. Entonces opté por no hablar más con este muchacho, ni para bien ni para mal. No me interesa confrontar. Soy una persona que, si ustedes me ven gritando, encabronado, a las puteadas, consideren que todavía se puede solucionar el tema. Si ustedes me ven en una postura que ya no me interesa ni siquiera discutir, denlo por perdido. Le deseo que le vaya genial, le deseo que le vaya bárbaro, pero bueno, nada. Este comienzo de año perdí dos amigos. Uno que era una excelente